Eh, bueno, ustedes tienen el material que se les ha entregado y permítanme compartirles la pantalla. Vamos a ir... bueno, mm. ¿Me informan, por favor, si se observa la pantalla? ¿Pueden observar el PDF? Sí, sí. Ya, perfecto, muy bien. Entonces vamos a ir con el desarrollo de esto. Bueno, anteriormente ya había explicado que para ciertas áreas se requieren ciertos contenidos, ¿no? No vamos a volver a redundar en esa situación, ya que seguimos con el mismo número de participantes. Sin embargo, es importante que ustedes entiendan que de acuerdo al cómo vayan a trabajar dentro de cada una de sus especialidades, ustedes tienen que ir repasando en diferente grado una u otra área. Ya en este caso vamos a concentrarnos específicamente en el área de matemática. Ya hemos hecho un repaso de todo lo que es el contenido curricular que se requiere para que ustedes ingresen a las universidades y nos hemos quedado específicamente desarrollando la primera parte o el primer contenido de este material que se ha desarrollado para ustedes, que sería el tema de conjuntos. De hecho, teníamos una especie de práctica, recuerdan, tenían que ustedes averiguar algo respecto a Cantor. No sé si alguien ha averiguado algo respecto a quién es este matemático de renombre que básicamente está entrelazado a todo lo que es el tema del álgebra abstracta o en la teoría de conjuntos en sí, ¿no? Si alguno de ustedes quiere compartirnos 2 minutitos o un minutito de lo que ha averiguado algo sobre Cantor. A ver, ¿quiénes están en sala? No se olviden que hemos indicado que esto tiene que ser en ambas direcciones, ¿no? Tiene que ser dinámico. No voy a solamente yo concentrarme en hablar, 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 hablar y ustedes no tienen que participar, obviamente, tienen que participar. Aquí se trata de que ustedes despejen todas sus dudas. Muy bien. A ver, vamos a ver si ya fue. A ver. Dicen, no se le escucha, le comento. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí se le Ah, escucha, ya, dice. mil disculpas, estaba yo aquí, creo, hablando a la nada. Bueno, les mencionaba, en la parte de teoría de conjuntos, ustedes ya básicamente tienen que ir obteniendo sus propias definiciones. Eso no significa que su definición tenga que ser contraria a lo que indica un libro X o un libro Y o un libro Z. Si ustedes leen cualquier libro de álgebra abstracta,
que es donde está incrustado, o álgebra moderna, donde básicamente se trabaja todo lo que es esto, teoría de conjuntos, van a observar que las definiciones son exactamente las mismas. ¿Qué es lo que varía en una definición y otra? Simplemente el toque personal que le da cada autor. Quiere decir, le cambian algún término, un sinónimo, etcétera. Pero básicamente no van a reestructurar una definición porque las definiciones ya están dadas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que colocarse a la mente. En algún momento, cuando a mí, por ejemplo, en mi época de estudiante, me preguntaban alguna definición de alguna propiedad, yo lo que hacía era regresar a la etimología de la palabra. Es decir, en muchas ocasiones el mismo significado de la palabra describe todo lo que indica esa propiedad o esa ley. Como en este caso, por ejemplo, conjunto. Cuando en la primera sesión habíamos hablado de conjuntos, les había mencionado que cuando estamos en educación inicial, a ustedes se les ha enseñado lo que ha sido conjuntos o qué es un conjunto. Se les ha instruido respecto a conjuntos, pero de repente, con el pasar del tiempo, ese conocimiento se pule, se especializa y básicamente tenemos una renuencia, un cierto miedo a expresar las ideas que nosotros consideramos de esa definición. Entonces, para las próximas sesiones, de aquí en adelante, para ustedes, ¿qué es un conjunto? Simplemente que un conjunto es una agrupación de elementos. Es una agrupación de elementos. Lo que yo les había mencionado en anteriores sesiones es que por favor lo que tienen que hacer ustedes es ir subrayando, tomando apuntes al margen, son estrategias de estudio. Por ejemplo, ¿qué es un método de estrategia de subrayado o remarcado? Es simplemente tomar aquellos elementos literales que son relevantes y ir remarcándolos. O pueden hacer anotación al margen. Eso quiere decir aquí al margen ir escribiendo un pequeño texto que a ustedes les recuerde, ¿no? Señalándolo con flechas, etcétera, etcétera. Eso les ayuda posteriormente a que ustedes tengan o puedan comprender sus propios apuntes, ¿no? Y de repente hay algo, un término dentro del texto que no lo comprendo, ahí anoto la definición, ¿no? O en términos más comunes o como nosotros hablamos en matemática, el término vulgar que se conoce. Obviamente que no significa que sea vulgar en la expresión de la palabra, sino es el término coloquial que se hace referencia. Muy bien, entonces, ya hemos definido qué es un conjunto. Un conjunto básicamente es una agrupación de elementos, es una agrupación de elementos, ¿no? ¿Y qué elementos agrupa? Bueno, son elementos que tienen características comunes. Pueden ser personas, números, colores, letras, figuras u otros. En el ejemplo anterior habíamos utilizado, por ejemplo, si a ustedes les botamos un sinnúmero de figuritas con diferentes colores, de repente se le dice al niño o a cada persona que agrupe de acuerdo a un criterio que es él determine, él o ella determine. Y ustedes pueden elegir el criterio de color, ¿no? Yo voy a agrupar figuras por colores, yo voy a agrupar figuras por su forma, yo voy a agrupar figuras por sus ángulos, yo voy a agrupar figuras por su eh, número de lados, por ejemplo, etcétera. O sea, depende de cada uno. A eso se llama criterio de agrupación, ¿no? Ese es un criterio de agrupación. Bueno, en teoría de conjuntos, el número de elementos que puede tener un conjunto depende del tipo de conjuntos, ¿no es cierto? Es decir, el conjunto tiene un criterio y es justamente por eso que define. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo les digo, ¿será que el conjunto, cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? A ver, así, simplemente al razonar, al pensar directamente, ¿cuál es mayor? ¿El conjunto de los números naturales o el conjunto de los números enteros? Pueden responder por un mensajito igual si quieren, ¿no? Para que vayamos observando cuál es el aporte que ustedes vayan haciendo. No se olviden que todo esto a ustedes les ayuda a desarrollar ciertas habilidades que no solamente les sirve para su examen, sino para cuando ya estén dentro de la vida universitaria, porque ahí les van a preguntar y si no responden y les van a tratar como a trapeador en muchos casos, ¿no?
Entonces, a ver, ¿cuál consideran ustedes que es un conjunto más grande? Porque sabían que incluso dentro de la misma teoría de los infinitos, la teoría de conjuntos, hay infinitos que son más grandes que otros infinitos, ¿no? Hay infinitos que son más grandes y ya seguramente ustedes piensan y dicen, no, pero desde la misma concepción de la palabra infinito indica que no se puede medir. Eso quiere decir que él nos está tomando el pelo porque dice, hay infinitos más grandes que otros infinitos. ¿Cómo puede saber él que hay un infinito que es más grande? Porque básicamente, si consideramos que el infinito de los números, por ejemplo, naturales, son todos aquellos positivos que parten en uno, ¿no es cierto? Que parten de uno hacia el más infinito, sería un grupo. Aunque hacia la derecha fueran infinitos, existe otro grupo que serían el del número de los enteros, que hacia la izquierda también se va ampliando. Por ende, simplemente por simple consigna e imaginación, el conjunto de los números enteros tendría que ser mucho más grande que el conjunto del número de los naturales. ¿Cuánto más grande? Exactamente la mitad, ¿no es cierto? Sería el doble en realidad. Bueno, entonces, infinitos numerables, dice. ¿Qué son los infinitos numerables? Es justamente esto de lo que estamos hablando, nuevamente. Son los conjuntos de números o elementos que pueden ser en correspondencia uno con otros los números, por ejemplo, números naturales, ¿no? Incluyen dentro de estos los números enteros, los números racionales y demás. ¿Cuáles son los números racionales? ¿Alguien recuerda? Porque los naturales, por ejemplo, son, ¿cuáles son esos números? ¿A partir de qué número hasta qué número? El conjunto de los números naturales son aquellos que surgen de la naturaleza, dicen, ¿no? Por eso ahí su nombre, naturales. Eso quiere decir que son esos números que los vemos día a día, pero no significa que sean esos números que vemos en el número de nuestra puerta o en el número de nuestro teléfono, no. No se refiere a eso, sino se refiere, por ejemplo, al número de pétalos que tiene una flor, puede ser un tulipán, una rosa, etcétera, o al número de lados que tiene la casita de la abeja, por ejemplo, ¿no? De forma, si mal no recuerdo, es hexagonal. Entonces, la colmena, ¿no? Y fíjense que cada uno de esos cubículos de la colmena son hexagonales. Entonces, contando el número de lados, son 6 lados. A eso los llaman números naturales, que son producto de la naturaleza, ¿ya? A eso se denominan números naturales. Y esos números naturales obviamente parten del uno hasta el infinito. Antiguamente se creía que estos números básicamente terminaban en el 9 y que a partir de ahí se iban formando otros números, pero con el pasar del tiempo se agrega el cero, esto gracias a los árabes, y básicamente ellos son los que incluyen esa posibilidad de combinación de los números naturales y se van creando infinitos números naturales. Para el caso de los números enteros, son los naturales, pero incluido el cero. ¿Eso qué quiere decir? Los números naturales son únicamente del uno todos los positivos, hasta más infinito. Sin embargo, los números enteros son aquellos números que vienen desde el menos infinito, llegan al cero y pasan hacia más infinito, ¿no? Son todos esos números, un conjunto enorme de números. Pero si nosotros, por ejemplo, llevamos eso, a ver, a a una recta. A ver, no me quiere funcionar bueno, si nosotros llevamos esa idea a una recta, ustedes en su casita tienen una regla común. En la regla, ustedes han observado que tienen números del 1 al 30, por ejemplo, en esas reglas de 30 centímetros. En una regla de 30 centímetros, ustedes pueden observar que hay entre el 0 y el 1 existen los milímetros. Esos milímetros se podría decir que son los números racionales, son estos números racionales. Pero ¿por qué
son los milímetros los números racionales, porque consideramos que de 0 a 1 como un entero, ¿ya? Un entero. Entonces, al considerar que ese espacio representa un número entero, una división de él, una fracción o una porción de ese espacio se consideraría una, un número racional. Y los números racionales básicamente están dados por dos números enteros, o en este caso, dos números racionales, o perdón, dos números enteros. Un número entero, por ejemplo, podría ser, por aquí vamos a colocar A sobre, sobre B. A sobre B. A es un número cualquiera, ¿no? Este A pertenece a los enteros y B también pertenece a los enteros. Pero hay una condición aquí. B debe ser diferente, B debe ser diferente ¿de quién? De cero. B debe ser diferente de cero para que sea racional. Para que todo esto se considere un número racional, ¿no? Para que todo eso se considere un número racional, eh, para que todo esto sea racional, B debe ser diferente de cero. Ahora, la pregunta, ¿por qué tiene que ser B diferente de cero? ¿Por qué no puede ser cero? A ver. Y esta es una, por lo general, este tipo de preguntas también ingresan a los exámenes, pero no de esta forma, sino en forma de pregunta. Sin embargo, ustedes tienen que conocer ya, anteriormente habíamos hablado las bases. Si ustedes conocen muy bien las bases, no van a tener problema más adelante. Por favor, si alguien me puede comentar por qué B debe ser diferente de cero. A ver, vamos a ir viendo quiénes están dentro de la sesión. Nancy, ¿se encuentra Nancy? No hay Nancy. Nancy, ¿por qué B debe ser diferente de cero para los números racionales? Nada. Lady, no importa si se equivocan. Ojo, en estas sesiones estamos para aprender y corregir. Obviamente, si se equivocan, a mí me parece extraordinario porque solo el equivocarnos significa que nosotros estamos prestando atención. Y entre que vayamos equivocándonos, vamos a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me puede indicar por qué B debe ser diferente de cero en los números racionales? Porque debe haber una diferencia de milímetros. Muy bien, creo que sí te entendí, pero está muy bajito tu micrófono. Por favor, sí, no te preocupes si aquí nadie te va a criticar, nadie va a decir, no, eso está mal, no estamos como en colegio, ¿no es cierto? Yo les sugiero, por favor, que cualquier duda que tengan, hagan la pregunta correspondiente. Bueno, B debe ser diferente de cero porque no puede existir una división entre ceros. Si gustan, tomen su calculadora, si lo tienen al lado, el celular, como quieran, y dividan cualquier número, ya sea negativo o positivo, entre cero. Y ni la calculadora les va a poder dar un resultado exacto. No porque la calculadora no tenga la suficiente capacidad de resolver. Sin todo lo contrario, se considera una indeterminación. Ese tipo de problemas, ese tipo de ejercicios se los resuelve a partir del cálculo. Cuando ya ustedes vean límites, tanto por la izquierda como por la derecha, cuáles serán las aproximaciones a estos números, pero eso lo van a ver una vez que ustedes ingresen a la universidad. Entonces, nuevamente recalco, cuando ustedes observen cálculo en la universidad, ¿cuál es la base? La base es el álgebra, la aritmética.
Si nosotros no tenemos bien cimentados estas pequeñas cositas, como este detalle, por ejemplo, del por qué los números racionales no deben ser, o B no debe ser eh, igual a cero, sino debe ser diferente de cero, entonces nosotros vamos a fallar cuando ya estemos dentro de la universidad. Bueno, vamos a ir borrando esto de acá. Entonces, tenemos que los infinitos no numerables. Eso quiere decir, ¿cuáles son esos infinitos no numerables? Aquellos que de repente no pueden ser representados, ¿no es cierto? Con símbolos que nosotros llamamos dígitos de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Estos conjuntos cuyo número de elementos es mayor que el de los números naturales. Un ejemplo clásico de estos son los números, los reales nos indica. Otro ejemplo es el conjunto de todos los números complejos. Muy bien. Vamos a ir bajando, pero los números reales básicamente se podría decir que es el conjunto grande de la unión de todos estos pequeños conjuntos, como serían los conjuntos de los naturales, de los enteros y los racionales. Y también están los imaginarios, pero básicamente todos ellos hacen o son parte de los reales. Más allá están los complejos, que sería un conjunto un poquito alejado del tema de los reales, pero no necesariamente diferente de ellos. Ahorita vamos a ir observando un poquito más. Bien, veamos las definiciones que nos plantea entonces en el texto. ¿Qué es lo que nos dice? ¿A qué se denomina conjunto finito? Para empezar, sabemos que es un conjunto. Es la agrupación de elementos con una característica en común. ¿Y a qué se denomina finito? Finito significa que tiene fin, que es perecedero, que no va a durar, así, en otras palabras, que se puede terminar. Entonces, conjunto finito, eso quiere decir la agrupación, es decir, es una agrupación de elementos que tiene un final, ¿no? Que tiene un final. Es aquel conjunto que posee una cantidad limitada de elementos diferentes. Dicho de otra forma, en lenguaje algebraico, es decir, en la abstracción matemática, nos dice, el conjunto A, este conjunto A, tenemos por acá, el conjunto A cuyos elementos X, tal que X, pertenece a los naturales, ¿no? X pertenece a los naturales. Pero X, dice, debe ser menor o igual a 5. Debe ser menor o igual a 5. Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, que los naturales, ¿no? Los naturales, aquí vamos a colocar. Ya. Tenemos que los naturales, ay Dios mío, no sé qué le pasa a esto. Ya, tenemos que los naturales, nos dice, son los números 1, también está el número, está el 2, tenemos el 3, 4, está 5, 6, 7, 8, 9 y puntos suspensivos. Pero la condición, ¿cuál es? La condición es esta. La condición es básicamente que X debe ser menor o igual. Al decirnos que X debe ser menor o igual a 5, menor o igual a 5, únicamente están limitando. Hasta acá, ¿no es cierto? Nos limitan. Pero, como ustedes recuerdan, en desigualdades en secundaria les han enseñado la simbología. Cuando nos dicen que un elemento es menor que, significa que no contiene al último elemento. El último elemento no es parte de ese grupo. Cuando algo nos dice que es menor o igual
significa que este último elemento que está siendo comparado sí es parte de ese grupo, ¿no es cierto? Entonces, hay una diferencia cuando nos digan es menor que 5. Si me dicen que es menor que 5, significa que 5 no está dentro del grupo. Pero si me dicen que es menor o igual que 5, significa que 5 sí es parte del grupo. Por eso, cuando ya observamos el conjunto finito, que quiere decir que tiene un limitado número de elementos, solamente se contempla a 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver, por ejemplo, si me dirían que solamente es, vamos a hacer de cuenta, menor a 5. ¿Cuál sería el conjunto? Bueno, básicamente el conjunto sería 1, sería 1, sería 2, también tendríamos a 3 y por último 4. Y ustedes me dirán, ¿pero qué pasa con 5? No ingresaría a este conjunto, al conjunto A, obviamente. No ingresaría al conjunto A porque la condición fuese menor que 5. Eso quiere decir no lo incluye, ¿no? No lo incluye. Si nosotros esto lo llevamos, por ejemplo, al gráfico de una recta de los reales, no sé, a ustedes de repente les han enseñado esto igual, les han dicho que representando gráficamente ese elemento de dónde a dónde está este conjunto A. Si para nosotros aquí es el punto 0, el primer elemento sería 1, ¿no es cierto? ¿Y hasta dónde? Hasta 5. 5, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos enseñaban? Básicamente nos decían que si incluye a 5, este redondito tenía que estar lleno. Es decir, teníamos que pintar ese redondito y tenía que estar oscuro. Pero si no incluía a 5, ese redondito tenía que estar vacío, ¿no? Era otra forma de determinar que este era el conjunto. Pero esto ya en gráfico dentro de una recta de los reales. Básicamente hay una y otra forma de interpretar esto, ¿ya? Sin embargo, lo que ustedes tienen que hacer es entender esta abstracción algebraica que tienen aquí. Este lenguaje es lo que tienen que ir memorizando. Para representar, ¿qué es lo que nos dice? Un elemento, ¿no? Una X, un elemento cualquiera del conjunto A, tal que esa X o ese elemento pertenece a los naturales. Ojo, naturales. Donde X, o sea, cualquiera de esos elementos, debe ser menor o igual a 5. Listo. Ese es un conjunto finito. Y aquí otra forma de representar al conjunto. Número de elementos. Esto, por ejemplo, es otra forma de representarlo a partir de una notación diferente. Yo puedo representarlo de esta forma, ¿no? Como está aquí, o podemos representarlo así. Número de elementos del conjunto A, 5. Aquí, ¿cuál es el conjunto A? Estos son sus 5 elementos. Bien. Pasemos entonces pasemos al conjunto de los infinitos. En el conjunto de los infinitos nos dice que es aquel conjunto que posee una cantidad ilimitada de elementos, ¿no? Todos esos elementos diferentes. Dado el conjunto, y vamos a ver cómo se representa eso. Nos dice X tal que X, o sea, no nos olvidemos que X es un elemento cualquiera, pero ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, pueden ponerle X, Y, Z, pueden ponerle el inicial de su cortejo, corteja, no sé, o pónganle su propia inicial, es indiferente, ¿ya? Por lo general, por un convenio, se utilizan las letras X, Y, Z para determinar variables y A, B, C, D, E para determinar coeficientes, pero eso es algo irrelevante, ¿no? Ya cuando van a ir adelantando más en matemáticas, se van a dar cuenta que ustedes pueden nombrar a las variables como quieran, mientras no se confundan, obviamente.
Bien, continuemos entonces. Nos dice que X es un elemento tal que X pertenece a los naturales. Ya, perfecto. X pertenece a los naturales. Sin embargo, X debe ser mayor o igual a 5. Ahora, vamos en este sentido. Anteriormente, aquí, si ustedes recuerdan, habíamos observado lo siguiente. Aquí, por ejemplo, tomábamos en el anterior ejemplo números menores o igual a 5. En este caso nos dice mayores o igual a 5. En este sentido van a esta dirección, ¿no? Van en esa dirección. Bien. Al ir en esa dirección, entonces esos números serán o estarán determinados por qué. Obviamente, están determinados por el 5, 6, 7, 8 y todos los números que posteriormente continúan. Pero se ponen los puntos suspensivos porque básicamente nos están indicando 9 es mayor que 5, sí. 10.000 es mayor que 5, sí. 1.000.000 es mayor que 5, sí. Por lo tanto, todos los números hasta más infinito, ¿ya? Hasta más infinito que vayan en esta dirección. Si tenemos, por ejemplo, la recta aquí de los reales y aquí está 0 y por acá está 5, ¿no? Todos estos que estén por esta dirección, todos estos cumplen con esta condición de acá, con esta, cumplen con esa condición. Y al cumplir con esa condición significa que todos estos números hasta el infinito básicamente pertenecen a este conjunto. Y como no sabemos cuál será el último número, por eso se denomina conjunto infinito. ¿Cuál es el número de elementos del conjunto A? Infinitos elementos, ¿no? Infinitos elementos. Esa es la diferencia entre un conjunto finito y un conjunto infinito. Entonces, eso ya no debemos olvidarlo más. Vamos a avanzar. Si hasta aquí tienen alguna duda o alguna consulta, por favor háganla. Si no hay ninguna duda o consulta, continuamos. Bien. Continuemos entonces. Notación de conjuntos numéricos. Bien, fíjense que hemos estado observando y hablando básicamente de esto, ¿no? Tenemos una serie de números. ¿Cuáles son los números naturales? Es el primer conjunto. Aquellos números que surgen de la naturaleza. Dentro de ellos estarán a partir del 1 hasta más infinito. ¿Cuáles son los números enteros? Ojo, fíjense algo muy importante. Los números enteros, contienen a los números naturales, ¿no? ¿Recuerdan? Los números enteros contienen a los naturales. Entonces, vamos a ir determinando ya a través de una recta de los reales. No sé si está acá abajo, pero vamos a ir viendo si no, entonces lo vamos a tener que graficar. Bueno, creo que no tenemos la recta. Anteriormente ya más o menos les había comentado de que para determinar, por ejemplo, los números, ¿cierto? Tenemos que utilizar una pequeña recta y
Si nosotros consideramos esta recta, por ejemplo, si nosotros pensamos que, bueno, aquí está el 0, 0, pueden observar ustedes con una regla, es indiferente. Aquí, obviamente, los positivos, en esta dirección, los negativos, ¿no? Y así puntos suspensivos hasta, obviamente, aquí vamos a colocar más infinito. Perdón, aquí está todavía un poco fea la letra, o muy fea la letra, ¿no? Pero bueno. Entonces, los naturales serían únicamente este espacio de acá. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Los números enteros básicamente serían todos aquellos números que están dentro de la recta de los reales, incluidos los negativos y los positivos, incluyendo el cero. Eso es importante. Entonces, para los números enteros, solamente agregamos los negativos y el cero porque ya está incluyendo a los números naturales. Para los racionales incluyen a los números enteros y a los números naturales. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué si usted nos dijo que los números racionales surgen de una A sobre una B, pero que A y B pertenecen a quiénes? ¿A quiénes habíamos indicado que pertenecen? Pertenecen a los enteros, ¿no es cierto? Pertenece a los enteros. Por lo tanto, al pertenecer a los enteros también son números naturales. Eso quiere decir que A y B pueden ser negativo ambos, pueden ser positivos ambos, A puede ser negativo o B puede ser negativo. La única condición que B debe ser diferente de cero, ¿no es cierto? Esa era la única condición. Ahora, si colocamos esto en un ejemplo, vamos a hacer, yo les digo menos 4 sobre 4. Ahí está. A pertenece a los enteros negativos y B pertenece a los enteros positivos. ¿Cuál es el resultado de este número racional que tenemos aquí? De este número racional. El resultado será menos 1, ¿no es cierto? Menos 1. ¿Y acaso este no es un número entero? Es un número entero. Por lo tanto, por eso los racionales incluyen a los enteros, incluyen a los naturales. Otro ejemplo. Podemos indicar menos 6 sobre 3. ¿Cuál es el resultado? O podemos menos 3 también. Menos 6 sobre menos 3. ¿Cuál sería el resultado? Obviamente, menos por menos me va a dar más, aunque no es necesario anotarlo. No se olviden, cuando es positivo el signo que precede al número, no es necesario anotarlo. 6 dividido entre 3, 2. Listo. Y este sigue siendo un número entero, pero al mismo tiempo se puede trabajar como si fuera un número racional. Es por eso que los números racionales incluyen a los números enteros y a su vez a los números naturales. Posteriormente tenemos un grupito de números que básicamente son, se podría decir que son de lo más selecto. No vamos a decir lo que son los rechazados porque gracias a estos números se conocen muchos elementos del cálculo, como por ejemplo el valor de pi. Sin el valor de pi no podríamos calcular el diámetro ni el área ni ningún tipo de longitud circunferencial, ¿no es cierto? El valor de pi. La raíz cuadrada de 2 y obviamente sin la raíz cuadrada de 2, por ejemplo, ¿qué sería del triángulo áureo o las medidas áureas, ¿no? Que Pitágoras en su momento lo pregonaba como propio. Sin embargo, no nos olvidemos que Pitágoras básicamente tomó todas esas teorías de quiénes, de los egipcios. Y también está la raíz cuadrada de 3, el número de, este número es famoso, ¿no? ¿Cómo lo han conocido ustedes a este número? ¿Con qué nombre? ¿El número de Euler o el número neperiano? Bueno, eso se lo dejo para un día que realmente estén así con ganas de charlar, porque básicamente este número
se atribuye en muchos casos a John Nepper. Sin embargo, quien lo trabajó más fue Euler, ¿no? Y básicamente ahí tenemos unas ecuaciones extremadamente bellas, pero al mismo tiempo complejas con este símbolo. Y ustedes lo han debido de observar cuando han trabajado, por ejemplo, este tema de los logaritmos naturales, ¿no? Logaritmos naturales. Tenían el logaritmo natural, que básicamente estaba en base E, que no se anotaba porque se sobreentiende, etcétera, etcétera, ¿no? Son elementos que ustedes han ido trabajando en secundaria. Bueno, ahora, quitando todo esto de lado y ya habiendo obviamente comprendido que un número racional es producto de cualquier número entero y natural, estos grupos o conjuntos, perdón, forman el conjunto de los reales, el conjunto de los números reales, ¿ya? A eso se denominaba el conjunto de los números reales. Entonces, cuando se dice que raíz de 2 pertenece a los reales, igual que 2/3 pertenece a los reales, igual que 1 pertenece a los reales o igual que 0 pertenece a los reales. Son elementos de estos, se podría decir, de estos conjuntos que básicamente forman un conjunto mayor, denominado el conjunto de los reales. Aquí tienen, por ejemplo, algunos recordatorios, un pequeño recordatorio de este tipo de grupos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el conjunto de los enteros, conjunto de los naturales, el conjunto de los racionales. Aquí tenemos una representación, por ejemplo, del conjunto de los reales. Básicamente son todos los números que están dentro de la recta de los reales, que parten de menos infinito a más infinito. ¿Recuerdan la simbología de los corchetes y llaves dentro de los conjuntos? O vamos a recordar un poquito, para quien tal vez tiene un poquito de curiosidad, ¿por qué estos corchetes apuntan hacia afuera y no hacia adentro, como comúnmente los conocemos en literatura? Bueno, cuando yo quiero representar un parámetro de elementos numéricos, podemos utilizar elementos como, por ejemplo, paréntesis, podemos utilizar corchetes, ¿no? Y también podemos utilizar llaves. Pero mucho depende de quién. Básicamente del elemento. Cuando es infinito significa que siempre va a ser abierto. Eso quiere decir que puedo utilizar paréntesis, por ejemplo, pero no paréntesis hacia afuera, sino paréntesis común. Y decir menos infinito, coma, a más infinito, paréntesis. ¿Esto representa lo mismo que esto de acá? Sí. Sin embargo, para representarlo con corchetes, los corchetes deben estar hacia afuera, lo que indica abierto. Cuando un corchete está hacia afuera, significa abierto. Si el corchete estuviese hacia adentro, así, significaría cerrado en ambas direcciones. Si yo tengo un conjunto que representa así, cerrado en esta dirección, pero abierto en esta otra, significa que aquí, por ejemplo, puede ser cerrado en 2. Quiere decir 2 es el último o el primer elemento, coma. Y abierto en, vamos a ponerle cerrado en -2, digamos, ya. Y abierto en 5, ¿no es cierto? O para hacer una mejor representación le vamos a poner infinito. ¿Y por qué le ponemos infinito? Porque básicamente estamos indicando que al ser abierto no tiene un límite, no existe un límite, por lo tanto, infinito positivo. No nos olvidemos que siempre va a ir en esta dirección la notación de conjuntos. Empiezo por los negativos, paso por el 0 y voy hacia los
positivos infinitos, ¿no es cierto? No voy a empezar aquí. Si quisiera anotar este conjunto, no voy a hacer esto. Infinito positivo, coma, hasta -2. No, no podemos hacer eso. Así. Cerrado y abierto. A pesar de que los corchetes se encuentran correctamente distribuidos, ¿ya? Esto está mal, porque sabemos bien que los negativos están al lado izquierdo de la recta de los reales y los positivos al lado derecho. Por lo tanto, este tipo de notación está mal, ¿ya? Esta es la correcta. En este caso, esto se puede representar de esta forma, utilizando paréntesis. Bueno, esa es una forma de representarlo. También tenemos el complemento de los racionales, que serían la raíz cuadrada de 2, pi, y aquí tenemos a los complejos, ¿no? ¿Qué es un número complejo? Bueno, eso lo vamos a ir viendo, pero para adelantarles un poquito, a ver, ¿qué es lo que pueden ustedes distinguir de este número complejo? ¿Qué les parece extraño aquí? Solo en esta parte. ¿Qué es lo que les parece extraño? O raro, o fuera de lo común, no sé. Tiene una letra al lado. Muy bien, tiene una letra, excelente. Tiene una letra. ¿Cuál es esa letra? La I, ¿no? Tiene una letra, la I. ¿Y qué representa I? En algunos libros I lo trabajan de esta forma, eh, así, I. Y básicamente I representa a ese número que ha hecho que una operación completa sea descartada en su momento como imaginaria. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han resuelto ecuaciones en su escuela o de repente les han dicho vayan resolviendo estas raíces cuadradas, etcétera, etcétera? Y dentro de una raíz cuadrada, de repente aparecía un ejercicio como este, 4 menos 5, por decir ya, vamos a colocar un número cualquiera. Y al realizar las operaciones dentro de la raíz, ustedes obtenían lo siguiente, -1, ¿no? -1. Y a veces por la mecánica del trabajo, es decir, porque nosotros tendemos a ser mecánicos muchas veces. Ustedes decían, ah, bueno, es 1, la raíz cuadrada de 1 siempre va a ser 1, el resultado es -1, ¿no es cierto? Pero esto obviamente está mal, eso es incorrecto porque no existen raíces cuadradas negativas. No existen raíces cuadradas negativas. De hecho, antiguamente, a ver, les estaré hablando de hace unos 400, 500 años atrás tal vez, eh, muchos matemáticos se rompían la cabeza cuando llegaban a un ejercicio cuyo resultado era similar a este, ¿ya? Cuando terminaban con un ejercicio que el resultado dentro de una raíz cuadrada les dé un número negativo, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué creen ustedes que hacían? Automáticamente ellos lo descartaban. Decían, no, este ejercicio es irresoluble, o sea, que no se puede resolver. Entonces, para esa época, como todavía no se concebía la idea de que exista un número imaginario, se lo tomaba como algo irresoluble, que no se puede resolver. Sin embargo, ahora sabemos que el número imaginario se encuentra en todo lo que podemos estudiar. En física, sobre todo lo que es física de partículas, en cualquier ecuación van a observar al número i. La ecuación de Euler, que es considerada una de las ecuaciones más bellas de la matemática, tiene al número i como base igual. Entonces, si gustan, pueden anotarse y después van a investigar un poquito y el por qué se considera la ecuación más bella del mundo, digamos, ¿no? Que hay n ecuaciones, pero ¿por qué específicamente esa ecuación es considerada así dentro de la matemática? Entonces, de eso se trata un número complejo. Pero fíjense que dentro de estos números complejos, ¿ya?
hay una parte numérica, ¿no es cierto? Como en el primer ejemplo. En el primer ejemplo, ¿qué tenemos ahí? Y tenemos 1 y nos dice 1 más i. Ya, 1 más i. Para ir adelantando un poquito, fíjense que un número complejo siempre es la combinación de dos, ¿ve? De dos tipos de números. Una parte que pertenece al conjunto de los reales y esto que básicamente pertenece al conjunto de los imaginarios. Entonces, la combinación de estos dos van a formar los números complejos, ¿ya? Se dice que un número complejo básicamente es A más menos B por I, donde A y B son coeficientes y básicamente B puede ser cualquier número de los reales, pero al multiplicarse con I se convierte en un número imaginario. Y A obviamente tiene que ser siempre a pertenecer a los reales. Ahora, ¿por qué pongo más menos? Porque puede ser cualquier, sí, lo propio A puede ser más menos, ¿ya? Es simplemente para el análisis que estamos colocando esto. Ahora vamos a avanzar. Interesante, ¿no? El tema de los imaginarios. Es bonito, sin embargo, ustedes tienen que ir memorizando algunos detalles, ya ir anotando si quieren apuntes al margen, como habíamos hablado, o como quieran. No hay más de los números complejos. Bueno, como último dato, entonces, los números complejos. A ver, relación de pertenencia. Relaciones de pertenencia. Ya básicamente el mismo título nos va indicando a qué hace referencia, ¿no? Y no nos olvidemos que este símbolo significa pertenece, este símbolo de acá, ¿no? Este símbolo significa pertenece. La relación de pertenencia se denota con este signo y se utiliza para indicar que un elemento o un miembro pertenece a un conjunto. Por ejemplo, nos dice, si A es un elemento de un conjunto A mayor, no se olviden que para representar conjuntos, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros utilizamos eh, a ver, bueno, para representar un conjunto, nosotros utilizamos, les había mencionado, las letras mayúsculas, ¿no es cierto? Para nombrar un conjunto cualquiera. Si yo tengo un conjunto de elementos, siempre lo voy a representar con una letra mayúscula. Y si dentro de este conjunto se encuentra un elemento cualquiera, como por ejemplo me indican el elemento A, por lo general a los elementos se los representa con las letras minúsculas, o pueden ser números o cualquier otro tipo de elemento. Nos dice, A pertenece al conjunto A. Listo. A esto se refiere. Cuando me dicen que el elemento A pertenece al conjunto A, gráficamente se representaría de esta forma. A está dentro del conjunto, ¿no? Por el contrario, si A no está, no es un elemento de, del conjunto A, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, si de repente esta A minúscula no está ahí, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que vamos a decir? A no está dentro del conjunto de elementos A. Está por aquí, ¿no? Por lo tanto, se coloca una línea y se dice no pertenece. Esta línea en medio del símbolo de pertenencia significa no pertenece. ¿Eso qué quiere decir? A no pertenece al conjunto A. Bien. Entonces, sencillo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las relaciones de pertenencia? Dos. Pertenece y no pertenece.
Simplemente son esas dos. Como ejemplo nos indica, si A, que es un elemento de 1, 2 y 3, nos dice, entonces 2 pertenece a A, 4 no pertenece a A. Es por lógica, ¿no? Es un conjunto finito. ¿Cuántos elementos tiene? Solamente tiene 3 elementos. 2 sí pertenece, aquí está, exactamente. Pero 4 no pertenece a A, porque no está dentro del conjunto de los elementos de A. Para conjuntos más complejos, como por ejemplo el que tenemos aquí, a ver, nos están planteando otro conjunto, nos dice B, por ejemplo, cuyos elementos X pertenecen a los naturales. Ya, ustedes ya saben cuáles son los números naturales. Tal que X es par. Se tiene que, ¿cuáles serían los elementos entonces? A ver, aquí tendríamos a B. Básicamente, los elementos de B serían, si solamente son los pares naturales, empezaríamos en el 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Hay alguna limitante o no hay ninguna limitante? La limitante o el criterio en este caso es que nos indica X es par. Eso quiere decir que nosotros podemos continuar 14 y así puntos suspensivos hasta el infinito, ¿no es cierto? Hasta el infinito. Por lo tanto, si yo tomo de todos estos números un 2, 2 pertenece a B, al conjunto B, sí, perfecto, está aquí. 3 pertenece al conjunto B, no, no pertenece. Pongo una línea y listo. Hasta ahí tenemos la relación de pertenencia, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, dicho eso, vayamos avanzando. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entendemos que es una relación de pertenencia, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, perfecto. Avancemos entonces. Vamos a ver aquí, me ayudan a responder esto. Me dicen si es falso, verdadero, y ustedes por favor vayan respondiendo en su texto, ¿ya? En su material. ¿Qué es lo que nos indica? Observación dice, la relación de pertenencia, la relación de relaciona un elemento a un conjunto, ya eso ya lo sabemos, mientras que el símbolo inclusión, recuerden que hemos hablado anteriormente de esto también un poquito, es una relación entre conjuntos. Ojo, pertenencia es simplemente un conjunto que tiene, cuyos elementos le pertenecen a ese conjunto. Sin embargo, este símbolo de aquí, ¿no? Es inclusivo. Eso significa una relación entre conjuntos. ¿Ya? Vamos a ver los ejemplos que nos plantean. Nos dan los conjuntos U, A, B y C, ¿no? U, A, B y C. El conjunto U, formado por los números 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Ahí tenemos todos los números hasta el 9. El conjunto A nos dice que A, los elementos de A pertenecen a U. ¿Eso es verdad? Sí, ¿no? Fíjense aquí. A tiene sus elementos. 1, 2, 3. ¿Están dentro del conjunto mayor? U, sí. Se cumple esta propiedad, tal que X al cuadrado pertenece a U. Ah, bueno, eso es lo que tenemos que determinar. Para que esto verifique, o sea, para que sea verdad o mentira, tendríamos que resolver esta parte. Esto de aquí tenemos que analizar, ¿ya? No es tanto resolver, sino se llama analizar. En esta parte de la matemática se denomina análisis. Entonces, si yo tengo X, si tengo X
al cuadrado, ¿no? Y esa x al cuadrado debe ser o debe pertenecer a u, ¿no es cierto? Y reemplazo los valores de x, el primero sería 1. 1 al cuadrado siempre va a ser 1. 1 está dentro de u, sí, perfecto, cumple. Siguiente análisis, 2. 2 al cuadrado, ¿a cuánto es 2 al cuadrado? Igual. Igual a 4. 4 está dentro del conjunto de u, sí, aquí, perfecto. Sí pertenece. Vámonos aquí abajo. Y por último, 3 es el último elemento del conjunto A. 3 al cuadrado es igual a 9. ¿Y 9 pertenece a U? Sí, está aquí, el límite superior. Por lo tanto, perfecto. Eso quiere decir que está demostrado. Sí, efectivamente incluye. ¿Ven? Entonces, ese es el análisis que debemos hacer para algunos ejercicios que se nos plantea de este tipo. ¿Ya? A veces no podemos identificar qué es lo que nos están preguntando, pero primero hagamos el análisis para eso. Ah, esto es lo que me preguntan, dice, ¿no? Bueno, ya sabemos que el conjunto A sí perfectamente demuestra que es verdadero. Vamos al conjunto B. El conjunto B dice X, el elemento X, o sea, los elementos del conjunto B pertenecen a universo, tal que X debe ser menor o igual a 5. ¿Cuáles serían esos elementos en todo caso? Básicamente son 1, 2, 3, 4 y 5. No podemos hacer un análisis más minucioso porque es más o menos similar a lo que estuvimos observando anteriormente. Como en el ejemplo, en los primeros ejemplos que hemos visto, como dice menor o igual, significa que incluye al 5 y se toma todos estos números en esta dirección porque es menor. Cuando algo es menor, se toma en esta dirección. Pero cuando estamos hablando de mayor, se toma en esta dirección. ¿Ya? Simplemente deben recordar eso. Obviamente tiene que decir mayor, menor o igual o mayor o igual, ¿no? Para incluir o no al último número. Bueno, en este caso, esto igual demuestra. Pasemos al conjunto C. C pertenece al universo, donde tal que X es divisor de 18. X debe ser divisor de 18. Entonces, ¿cómo determinamos cuáles son los divisores de 18? ¿No? Lo que yo siempre he aconsejado es que agarren y descompongan. Descomponen. Agarran y descomponen. Al descomponer, básicamente lo que vamos a hacer es decir, ¿entre cuánto? ¿Mm? ¿Cuál sería uno de los divisores de 18? Por lo general siempre elegimos los números más pequeños, ¿no? Por ejemplo, podemos decir 9, 3, 3. Entre 3 tenemos 6. Entre 3 tenemos 2. ¿Qué más? Entre 2 tenemos 1. ¿Y estos son los divisores? No, son los elementos que pueden dividir a 18, sí, pero también la combinación de ellos, ¿no? Por ejemplo, entre estos dos, 9. O entre estos dos, 6. ¿No es cierto? Entonces, fíjense que tenemos los divisores. ¿Cuáles son? 1, obviamente, 1, 2, 3, 6, 9, ¿no? Y aquí, obviamente, 1 porque 1 es divisor de cualquier otro número, ¿ya? Eso no nos olvidamos. ¿Y dónde está eso aquí? Aquí está 1, 2, 3, 6 y 9. Estos son los divisores de 18, ¿no es cierto? Son los divisores de 18. Por lo tanto, sí, esto también demuestra, efectivamente. Ahora vamos a resolver esto de acá. Aquí, por ejemplo, nos dice lo siguiente. A incluye
AB es verdadero. Aquí nos dice que es verdadero. A incluye a B, nos dice verdadero. ¿Qué creen ustedes? ¿El conjunto A incluye elementos del conjunto B? Aquí tenemos al conjunto A y tenemos al conjunto B, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Estos de acá. Entonces es verdadero. Está bien, ¿no? Y B incluye a A, ¿es falso o verdadero? Aquí nos dice falso. B incluye a A, Yo veo que sí incluye. ya. Vamos a, es justamente ese análisis el que ustedes tienen que hacer. Aquí, por ejemplo, cuando nos dice, fíjense, relación de pertenencia. Una cosa es la pertenencia y otra cosa diferente es la inclusión. Cuando hablamos de pertenencia, estamos hablando de que si un elemento pertenece a un conjunto determinado. Podemos tener un elemento A, B, C, D, etcétera. Pero todos estos elementos básicamente pertenecen al conjunto A. Cuando estamos hablando de inclusión significaría, en el caso, por ejemplo, de los números naturales y los números enteros, ese es un claro ejemplo de inclusión. Cuando hablamos de los naturales, estamos hablando de un conjunto pequeño de números. Pero cuando hablamos de los enteros, estamos hablando de los naturales, pero también de esos números negativos, ¿no es cierto? Los naturales positivos, que son positivos, y se podría decir los enteros negativos. Entonces, aquí sí, Z incluye a los naturales. Los enteros incluyen a los naturales, ¿no es cierto? Incluyen. Pero no puede ser al revés. Los naturales no incluyen a los números Z. Porque los naturales simplemente representan aquellos positivos y los números Z son números mucho más amplios que van del negativo al positivo. Por lo tanto, ese es el análisis que deben hacer aquí. Si aquí hay de repente aquí ustedes analizan esto y dicen A incluye a B, este es el conjunto A. Y el conjunto A tiene como elementos solamente a 1, 2 y 3. Pero el conjunto B tiene como elementos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, A incluye a B, falso. B incluye a A, verdadero. A pertenece a B, A pertenece a B, ¿verdadero o falso? A ver, los elementos de A pertenecen a B, ¿sí o no? Sí, Verdadero, muy bien. B incluye a C, aquí está B de verdecito y aquí está C. Incluye a C. sí. ¿Qué pasa con estos? Los elementos Ah, de B están acá. ¿Y qué pasa con estos dos? 6, 6 dice. Incluye a C es. ¿Será que esto se puede trabajar de esta forma? ¿Qué es 6? 6 es un. 6 es un elemento, ¿no es cierto?
¿Sí o no? 6 es un elemento. ¿Qué puede estar dentro de U? Eso es obvio. También puede estar dentro de C, pero si recuerdan aquí arribita, ¿qué dice? Este símbolo de aquí, solamente se lo puede utilizar cuando se hable de relación entre conjuntos. Entre conjuntos. Y 6 no es un conjunto, ¿no es cierto? 6 es un elemento. Por lo tanto, esto es falso. Aquí se incluye a U, se incluirá a U. Si fuera al revés, fuera verdadero, ¿no? Pero en este caso, falso. 3, otra vez, 3 pertenece a B. ¿Dónde está? 3, B, sí, pertenece, ¿no? Verdadero. 4 no pertenece a C. ¿Dónde está C? Fíjense aquí, los elementos de C. 4 no pertenece a C. También es verdadero. Listo. Muy bien. Entonces, al ir haciendo el análisis, ustedes se van a dar cuenta de que en este material existen estrategias, como por ejemplo, hay una muy conocida que se llama la estrategia del error, donde a ustedes se les exige que analicen, porque si solamente se van a quedar aquí a escuchar y no a analizar lo que está en el texto, entonces no se aprende mucho, ¿no? Por eso es importante su participación, ¿ya? Y si se equivocan, no hay ningún problema, porque justamente para eso estamos aquí. Porque si ya supieran todo, entonces no tendría sentido de que asistan a estas clases, ¿no es cierto? Básicamente a mí me parece algo incoherente. Pero justo por lo que estén en esta clase, yo requiero que todos ustedes participen, ¿ya? Participen. Bueno, yo la verdad para cuando daba clases, ahora ya no porque estoy como director, pero como cuando daba clases de matemática, el único requisito que yo tenía en mi curso es que todos participen. El que no participaba, yo prácticamente no le llamaba lista ni nada, ¿no? No me acordaba de ese individuo, solamente recordaba a aquellos que participaban en la clase. Así que lo mismo va para ustedes. Pasamos entonces. Escritura de conjuntos. Ya anteriormente hemos hablado básicamente algo de esto, ¿no? En la escritura de conjuntos, para representar los conjuntos vamos a utilizar las letras mayúsculas, pero para representar los elementos utilizamos letras del abecedario o números o cualquier otro tipo de simbología. ¿Cuáles son los símbolos más frecuentes que se utilizan? Por ejemplo, X, que representaría cualquier variable, es decir, cualquier elemento de ese conjunto. Este símbolo que ustedes lo conocen como quebrado, para nosotros significa tal que, ¿ya? Significa tal que. También tenemos la propiedad, o sea, la condición en todo caso, ¿no? ¿Qué es una condición? Por ejemplo, podría ser esas que estuvimos observando en el texto, un poquito más arriba. Una condición sería, a ver, vamos a recordar, decía X tal que X sea menor o igual a 5, ¿recuerdan? Esa era una condición, creo, ¿no? Ahí arriba. Entonces, esta parte de aquí sería esto que se denomina condición o propiedad de condición, ¿ya? Esa parte. Ahora, obviamente esto es algo sencillo. Esto de aquí es algo sencillo. Hay condiciones que son mucho más complejas, pero no se preocupen, vamos a ir avanzando de a poco, ¿no? Ahora también tiene ahí alguna otra simbología, como por ejemplo acá, expresión de tal que, no pertenece, pertenece, no está incluido, mayor que, menor que. Esto significa y, ya la anterior sesión igual hemos hablado de eso, ¿recuerdan? Esto significa o, ¿ya? Entonces, fíjense que son, dentro del lenguaje matemático hay
altísima simbología. Por eso se denomina lenguaje abstracto. Y este lenguaje abstracto a ustedes les sirve de mucho. De hecho, como anécdota, en la formación docente, por lo general, cuando ya los maestros empiezan a utilizar este tipo de lenguaje, empiezan a escribir notas, hasta chanchullos en este lenguaje, ¿no? Y muy difícilmente a veces son comprensibles. ¿Qué, nos, ¿Qué observamos por aquí? Conjunto determinado por extensión. Bueno, cuando a ustedes se les dice la palabra extensión, ¿qué es lo que se viene a la cabeza? Justamente eso que ustedes están pensando es lo que representa este tipo de conjunto. A veces nosotros nos enfrascamos mucho en tratar de entender la terminología matemática, pero es más simple de lo que realmente parece. Cuando vemos, por ejemplo, algo que nos dice, quisiera que me describas eh, una superficie de un lote por su extensión. Ustedes irán y dirán todas las cosas que ven dentro de ese lote. Hay un árbol, hay una piedra, hay dos estacas, hay un río, cruza esto, lo otro, etc. Por extensión, se indica que debemos anotar todos y cada uno de los elementos que está dentro de ese conjunto, anotarlos, registrarlos y expresarlos en forma de conjunto, como este de acá, por ejemplo. Como cuando yo les había dicho, por ejemplo, el tema de la extensión de la caja de colores, por ejemplo, el conjunto de caja de colores. Ustedes dirán, escribirán ahí, conjunto. Agarrarán, qué sé yo, puede ser cualquier marca, colocarán la caja de colores, colores, y, y aquí, ¿no? Van a colocar, qué sé yo, el azul, azul, coma, rojo, coma, amarillo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los colorcitos que tengan ahí dentro de su cajita. Y ahí cerrarán el conjunto. Lo van a escribir. No es que voy a dibujar aquí, aunque podría hacerlo, ¿no? Es decir, obviamente con el color que corresponde. Ahí voy a dibujar un color, un lápiz de color azul, aquí dibujaré un lápiz de color amarillo, rojo y así sucesivamente. ¿Quién creen ustedes que puede hacer este tipo de conjunto? Los niños. Pero ustedes que ya conocen el lenguaje coloquial, básicamente si les digo el conjunto de colores, ustedes escribirán azul, rojo, amarillo, verde, morado, qué sé yo, marrón, todos los colores que tengan en su cara. Y básicamente para nosotros ese es un conjunto determinado por extensión. Debo anotar todos, nada de puntos suspensivos. Yo aquí lo pongo puntos suspensivos porque, bueno, no puedo anotarlos todos, pero todos los elementos debemos de registrar. A eso se denomina conjunto determinado por extensión. También tenemos el conjunto determinado por comprensión. Y obviamente ya si por extensión más o menos nos daba una guía de lo que se refiere, cuando hablamos por comprensión, también yo sé que ustedes ya se dan idea de a qué se refiere cuando hablamos de comprensión, comprender qué es lo que nos está dando a entender. Y por lo general se utiliza el lenguaje abstracto en este tipo de conjuntos. Es cuando se escribe, dice, la propiedad. Hay que remarcar esto. Se describe la propiedad, ¿no? Se describe la propiedad que caracteriza a todos los elementos de ese conjunto. Como en este caso, como ejemplo nos da X, el conjunto A de elementos X, tal que X es una vocal fuerte. ¿Cuáles son esas vocales fuertes? A, E, O, U, I. Como vocales débiles, básicamente están fuera del conjunto. Sin embargo, recuerdan que en la anterior sesión habíamos hablado algo de esto. ¿Dónde está? Aquí. ¿Recuerdan qué significaba esto de aquí? Y si esto lo quiero trabajar en forma de conjunto, ¿cuáles serían sus elementos? Ojo, si el conjunto A
tiene como elementos a, E, O. Entonces, el conjunto A complemento será Y U, I, ¿no es cierto? Ese sería el conjunto A complemento. No nos olvidemos de eso, ya en la anterior sesión hemos hablado de esto. ¿Y cuál será el conjunto universo? todos. Todos, muy bien, podemos anotarlo así. A, E, I, O, U, pero también podemos anotar como esto será igual a ¿qué? A unión a complemento. ¿Recuerdan? Esto igual hemos visto en la anterior sesión, la palabra unión. Y eso forma el universo, ¿no es cierto? El universo de elementos. Entonces, no nos olvidemos lo que ya hemos estado aprendiendo. Hay que ir colocando en práctica lo que hemos estado observando, ¿ya? Perfecto. Bien. Por lo tanto, ya recordamos un poquito de A complemento, también hemos recordado qué es, cómo podemos denotar al conjunto universo y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Observa la siguiente representación de los conjuntos A, B, C y D. A, B, C y D. Y básicamente completa los siguientes espacios utilizando los símbolos incluye y no No, incluye. ¿Cuál creen que sea? A ver, aquí por ejemplo, A no incluye a D. A no incluye a D. D incluye a A. Si vamos al revés, ¿no? Hay que ir viendo eso. Y me van a ir anotando, por favor, en cada uno de estos recuadritos. ¿A quién no le ha llegado todavía el material? ¿Qué es lo que la ingeniera estaba comentándoles un poquito? Yo creo que ya en estos días ya les van a enviar a sus tutores o a quien corresponda el material adecuado. Vamos a ver, bueno, esta actividad ya lo van a concluir. No es muy, simplemente anoten aquí si incluye o no, en viendo este gráfico, obviamente. Y no necesariamente esto puede ser, recuerden que hay algunos ejercicios que están ahí para que ustedes analicen y den veracidad o refuten lo que está escrito, ¿no es cierto? Es decir, ah, no, eso sí está, no está bien, o esto hay que corregir, etcétera, etcétera. Pasamos. Diagramas de Venn. Aquí es importante que veamos lo siguiente. ¿Qué es un diagrama de Venn? Básicamente es un gráfico, ¿ya? Es lo que hemos estado realizando hasta el día de hoy y es lo que ustedes han estado observando, ¿ya? Es una representación geométrica de una curva cerrada. Esta parte de aquí hay que resaltar. Representación geométrica de una curva cerrada. Puede ser una circunferencia. En algunos casos, por ejemplo, el diagrama de Venn en algunos libros tiene forma de riñoncito, ¿ya? Nosotros le llamábamos riñoncitos igual al diagrama de Venn. Porque tenían, y si pueden observar algunos otros libros igual, no hay ningún problema, tienen es más o menos esta forma. Así. En algunos otros libros los trabajan de esta forma. Así, ¿no? Y aquí le colocaban el conjunto A y todos sus elementos. A, B, C, D, puntos suspensivos. Entonces, el diagrama de Venn, ¿no? Es una curva cerrada. ¿Y eso para qué nos sirve? Para poder denotar los elementos que se encuentran dentro de un conjunto, como en este caso, por ejemplo. En este caso tenemos conjunto A de las vocales, pero aquí, ¿qué conjunto podríamos denominar a esto? A ver, ¿cómo podríamos denominar a este conjunto B? ¿Cómo lo llamarían ustedes?
A ver, alguien me dirá tal vez el conjunto de los departamentos de Bolivia. Yo diré, bien, pero más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque aquí no están todos los departamentos de Bolivia. Entonces, ¿qué podríamos indicar? ¿Cómo podríamos denotar a este conjunto? ¿Cuál sería la condición? No nos olvidemos que para que un conjunto sea representado por comprensión, tenemos que colocarle una condición, ¿no es cierto? ¿Eh? El conjunto Canva, digamos, podríamos llamarlo así, pero también podríamos decir el conjunto del oriente de Bolivia, el conjunto de los departamentos del oriente de Bolivia, que serían Beni, Pando y Santa Cruz, o el conjunto que comprende o que contiene al Amazonas boliviano, por ejemplo, que sería Beni, Pando y Santa Cruz, y así sucesivamente. Entonces, podemos determinar, ¿no ve? Denotarlo de alguna forma que haga que únicamente se incluyan esos departamentos. ¿Cuáles son estos tipos de conjuntos? Anteriormente ya hemos observado un poquito. Conjunto universo. Aquí habíamos indicado qué es el universo. El universo es todos, ¿no es cierto? Todos los elementos que están dentro de este recuadro. Obviamente, el universo, dicho de otra forma, como no tiene límites, en álgebra se pone un límite imaginario, por lo general representado de forma rectangular, ¿ya? Siempre se representa de forma rectangular al universo y a los conjuntos se representa de forma eh, curva, es decir, ya sea con los riñoncitos, como los había mencionado, o con elipsoides, o con circunferencias, como están aquí. Es indiferente, pero los conjuntos siempre se representan con líneas curvas cerradas y el universo, por lo general, se representa con un rectángulo. Nos dice el conjunto universo que contiene a todos esos elementos. Y en el otro extremo, aquí, ¿cómo se denota este conjunto? ¿Cómo podemos llamarlo? ¿Por extensión o por comprensión? A ver, ¿esta representación es por extensión o por comprensión? Por extensión, Muy bien, por extensión. ¿Cuándo un conjunto se representa por extensión? Cuando se nombra, se escribe o se representa a todos y cada uno de los elementos que tiene dicho conjunto. En cambio, una representación por comprensión tiene o contiene a una condición. Y en este caso, este de aquí es la condición. ¿Qué dice? Que X debe pertenecer a los naturales, pero y hay otra condición, hay dos condiciones. Uno, que X debe ser natural primero. Segunda, que X debe ser menor a 10. Eso quiere decir, no incluye a 10, pero sí debe ser menor que 10. Y al mismo tiempo debe estar dentro de los naturales. Entonces serán los números del 1 al 9. Bien, como verán, es bastante bonito este contenido, pero es amplio, amplio. Para el tiempo que tenemos y las sesiones que tenemos, fíjense que de contenido apenas hemos avanzado, creo que 4 páginas, si más no recuerdo, ¿no? Porque el resto creo que son índice y demás. Entonces, tenemos que ir acelerando un poquito más y para eso tenemos que ir repasando un poco más esto que estamos desarrollando. Vamos a ver esto último, el conjunto vacío. Ya anteriormente habíamos hablado igual del conjunto vacío. El conjunto vacío se representa por este elemento de aquí. Este se podría decir 0 con una línea quebrada por encima. Si yo pongo 0, ¿será que no existe nada? Existe 0. El vacío no incluye a nada. Por lo tanto, se utiliza este símbolo para representar el conjunto vacío.
Se escribe, dice, por extensión los siguientes conjuntos o escribir por extensión los siguientes conjuntos. Nos dan como ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que nos está planteando? Nos dice b tal que x, ¿no? X al cuadrado es igual a 4. X es impar. X es impar. Entonces, esto de aquí, ¿se cumple? ¿No se cumple? Si x al cuadrado es igual a 4, la raíz cuadrada de ambos miembros, aquí lo que está haciendo es aplicar una propiedad de ecuaciones conocida, ¿no? Aplicamos a ambos miembros de la raíz o aplicamos a ambos miembros de la ecuación una raíz cuadrada. Y aquí, obviamente, nos sale que x es más menos 2. Ojo, aquí hay algo que tienen que analizar. Cuando un elemento o cuando nosotros obtenemos la raíz cuadrada de un número, esa raíz cuadrada siempre tiene como posibles elementos a más y menos. En este caso, más menos 2. Más menos 2. Eso quiere decir que al indicarnos aquí, por ejemplo, esto cumple esta condición. ¿Será que esta condición cumple? Porque nos dicen x es impar. ¿Este número es impar? No. 2 es impar. Es para el No, número 2. es par, ¿no es cierto? Entonces, aquí esta condición no cumple. ¿Cuál tendría que ser la condición? Vayan escribiendo ustedes ahí su condición. B es igual, vamos a colocar aquí un llave, x, tal que x al cuadrado es igual a 4. Dos puntos, x es par. Muy bien. Listo, esta es la condición, ¿no? Esta es la condición para que esto efectivamente verifique. Ahora, el conjunto B no necesariamente debe ser 2 positivo, porque para que esto verifique, el conjunto B puede ser o 2, o, perdón, aquí está. Bueno, este sí, aquí vamos a colocar, puede ser menos 2 o más 2. ¿No? Puede ser menos 2 o más 2, porque la condición es esta, que x al cuadrado sea 4. Y ustedes miran, pero ¿cómo va a cumplir si dice que es menos 2 o más 2? Bueno, si yo reemplazo y digo, paréntesis, menos 2 elevado al cuadrado, ¿eso cuánto es igual? A 4, ¿no es cierto? Todo número negativo cuyo exponente sea par, el resultado siempre va a ser positivo, exacto. Y si yo digo 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Por lo tanto, B no solo es 2. B puede ser tanto menos 2 como puede ser más 2. Muy bien, eso hay que ir anotando entonces en el texto. Continuemos. Conjunto C de elementos X tal que X es un número positivo menor a 0. Ojo, un número positivo menor a 0. ¿Existe eso? ¿Existirá un número positivo menor a 0? Si yo, por ejemplo, aquí coloco la recta de los reales, este es 0, aquí está 1, aquí está menos 1. ¿Existe algún número que sea positivo y al mismo tiempo menor? No se olviden que hace rato les dije, cuando los números van en esta dirección son menores. Cuando los números van en esta dirección son
mayores. Por lo tanto, aquí no puede existir ningún número menor a 0 que sea positivo. Todos los números menores a 0 son negativos. Por eso, el conjunto C es vacío. Por eso el conjunto C es vacío. Y aquí, ¿por qué nos pusieron que es impar? Porque como X no tiene número impar, entonces no existe elementos dentro de este conjunto, porque todos los elementos, sean negativos o positivos, son pares. Son pares. ¿Ven? Entonces, vamos ya haciendo ese tipo de análisis al ir resolviendo estos ejercicios. Bueno, al ir viendo y observando, haciendo la lectura de estos ejercicios, pero también tenemos aquí, por ejemplo, algunos ejercicios que nosotros podemos ir resolviendo. Vamos a resolver estos dos y ahí concluimos la sesión de hoy. Nos dice los siguientes conjuntos. Tenemos una X, un elemento cualquiera, tal que X persona viva mayor a 300 años. Uy, Dios. Eso, por lógica, a ver. El conjunto E es vacío, ¿no es cierto? Esta es la condición. Y la condición nos dice que es una persona viva que tenga una edad mayor a 300 años. No existen. Por lo tanto, es un conjunto vacío. Exacto. Último, F. ¿Qué nos dice? X pertenece a los naturales. Perfecto. ¿Cuáles son esos números naturales? Los números naturales, a ver. ¿Será? 1, 2, 3, 4, 5, 6, cena. No, vamos, coma. Puntos suspensivos. Y aquí tenemos 4x al cuadrado igual a 1. Esta es la condición. La condición. Por lo tanto, yo tendría que ir haciendo el análisis de todo esto. Pero ¿cómo determino cuál es el valor de x? ¿Cómo determinamos los valores de x? Esta igualdad se debe cumplir. Eso es lo que tienen que entender. Simplemente que esta igualdad se debe cumplir. Ahora, esto está fácil, ¿no? Porque si nosotros decimos 4x al cuadrado es igual a 1, y a ambos miembros, ya, le voy a extraer a ambos miembros, le extraigo la raíz cuadrada. Aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Tengo 2x, que va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Y por ende, x va a ser igual, dice, a un medio. Bueno, eso haciendo el despeje, ¿no es cierto?, de esa variable. X es un medio. ¿Qué números cumplen esa condición? ¿Cuántos de estos pueden cumplir esas condiciones? Si reemplazamos aquí 1, 4 es igual a 1, no cumple. Reemplazamos 2, 2 cumple, no cumple. ¿No es cierto? No cumple. 3 cumple, no, no, no y no. Ninguno de esos cumple. Y ahora, ¿por qué no cumplen? Porque fíjense que la igualdad dice, o la condición dice, que yo tengo que multiplicar, primero obtener la potencia de ese elemento, de ese número natural, y multiplicar esa potencia por 4. Aunque tome 1, 1 al cuadrado es 1, pero por 4 es 4, y 4 no es igual a 1. Por lo tanto, no es exactamente. El único elemento, se podría decir, o número que cumple esta condición es este. Porque si yo reemplazo aquí 4, paréntesis, un medio elevado al cuadrado, esto sí me va a dar igual a 1. ¿Cuánto me da esto? Me da 4 por 1 sobre
4 igual a 1, ¿no? Estoy copiando la igualdad, ¿no? Aquí simplifico ese numerador con este denominador y me queda 1 igual a 1. Ah, perfecto, verifica. Pero ¿cuál es la condición? La primera condición, que x debe ser un número natural. ¿Y esto de aquí es un número natural o es a sobre b? ¿Y qué es a sobre b? ¿Es un número? Racional, ¿no es cierto? Es un número racional. Muy bien, los que están siguiendo. Y al ser un número racional, eso quiere decir que f, al igual que el anterior, es un conjunto vacío, porque no hay ningún número natural que cumpla con esta condición. No hay ningún número natural que cumpla con esta condición. Bien, entonces, fíjense que es interesante y al mismo tiempo nos permite razonar de diferente forma. Simplemente, fíjense, para algo tan pequeño como esto, tenemos que recurrir ¿qué? A pequeñas ecuaciones, igualdades, propiedades de raíz cuadrada, ¿no? A los conjuntos, elementos y todo eso para hacer un análisis. Por eso es importante que cada sesión nos sigan con el texto o el material en la mano y podamos ir resolviendo y resolviendo. Bueno, señoritas y a todos los que estén en la sesión, el día de hoy me ha alargado un poquito más, pero creo que era necesario. Entonces, la próxima clase vamos a continuar a partir de acá. Sería bueno que ustedes ya vayan repasando esta parte y de repente ir adelantando para que la próxima sesión ya vayamos un poquito más rápido. Si tienen dudas, por favor, en la próxima sesión háganlo saber. Nuevamente queda pendiente el tema de Cantor. Es importante que ustedes, a la par de que vayan repasando esta parte que es teórica y la práctica, también se familiaricen un poquito con la historia de la matemática, porque es interesante de ver cómo surgen estas ideas y por qué, digamos, se han puesto en práctica, ¿no? Todos estos elementos, porque hasta hace unos 300 años atrás esto no tenía ningún sentido, pero actualmente ahora es la base de de una parte de la matemática mucho más compleja. Bueno, les agradezco su participación y no sé si todavía nos